ya confirmó la entrada de esta variante a nuestro país. Era inminente la entrada de la variante Delta de origen indio a Chile. Se presumía, se sospechaba que ya había ingresado en el país, pero finalmente hoy recibimos la confirmación definitiva. Una mujer de 43 años proveniente de Estados Unidos que a esta hora estaría en el sur de Chile junto a su familia aislada justamente para evitar que esta variante se propague en nuestro país. Vamos a tomar contacto de inmediato con Iván Carvajal, que está en el Palacio de la Moneda, donde en algunos minutos se va a dar a conocer un nuevo informe del Ministerio de Salud que podría traer importantes novedades acerca de posibles cambios en el plan paso a paso. Iván, ¿cómo estás? Iván, parece que estamos con un problema con el retorno. Iván no nos está escuchando, pero es importante lo que tú decías. Si bien las modificaciones más profundas en el plan paso a paso, aquellas que implicaban cambios, podríamos decir, en la estrategia, en los aforos o en ciertos énfasis, si es que en esto también se había incorporado a organismos como la propuesta del Colegio Médico, se va a postergar. Sí podría haber novedades respecto a los avances de las comunas. Recordemos ya que este jueves 10 de la región metropolitana, que eran aquellas que llevaban más de 90 días en cuarentena, comenzaron ya a salir, están en etapa 2, en etapa de transición, pero sin duda que el tema va a estar marcado seguramente por las medidas que se tomen en torno a esta variante que ha llegado a nuestro país, que lo que tiene como característica es que es mucho más contagiosa y tiene síntomas distintos, síntomas un poco más silenciosos que no alertan a las personas de que efectivamente tienen el virus bajo esta variante, Roberto. Sí, Vivi, de hecho la variante Delta ya se había registrado en Perú, en Argentina, y ojo con este dato, en países como Inglaterra, en Reino Unido, donde tenían bastante controlados los contagios volvieron a reaparecer en ese país y existe muchísima preocupación. En Israel, en tanto, también tenían controlada la pandemia y tuvieron que dar pie atrás, por ejemplo, en el uso de la mascarilla. Habían flexibilizado esa medida sanitaria, sin embargo, con un rebrote a raíz de esta variante Delta, han tenido que volver atrás en países como Israel también. Ya lo tenemos ahí a Iván Carvajal en el Palacio de la Moneda. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esperando este balance de la pandemia en nuestro país, que va a estar comenzando dentro de pocos segundos. Ya estaban instaladas las autoridades en el set y que va a estar marcado seguramente por esta variante Delta que fue detectada por primera vez en territorio chileno, en una mujer de 43 años que viajó desde Estados Unidos a nuestro país con el motivo de participar o estar en un funeral de una persona cercana. Este fue el motivo por el cual esta mujer de 43 años viajó desde Estados Unidos a Chile, pasando por todos los protocolos, de acuerdo a la información que se conoce hasta el minuto. Viajó y guardó aislamiento con el PCR negativo, se hizo un PCR de salida y luego se trasladó hasta Talca, un caso que confirmó en Valparaíso el ministro de Salud, Enrique París. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos. Ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno, se secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa que las variantes que teníamos hasta el momento. La variante Delta tiene un aumento en la transmisión viral muy alta, tiene un aumento en la severidad, que es posible, tiene un aumento de riesgo de reinfección. Bueno, sí, Vivi. Ahí estaba entonces el momento que lo hace en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde el ministro de Salud confirma la llegada de esta variante. Tú lo decías, ya estaba en Sudamérica y preocupa especialmente por lo contagiosa y además también porque países que habían avanzado, tú comentabas lo que pasa en Israel, también lo mismo que había planteado hasta Angela Merkel en Alemania, de que debía nuevamente repensarse esas medidas de mayores libertades producto de los efectos que está provocando esta variante Delta en aquellos países, y la confirmación sería que precisamente esta mujer se habría contagiado en Estados Unidos, una mujer de 43 años. Iván, vamos a retornar contigo porque lo decíamos, ¿no? Estamos a la espera de este balance que sin duda va a tener este tema como uno de los principales. Sí,
Sí, de hecho es una de las preguntas que está ya definida para el punto de prensa de las autoridades. Vamos a ver si es que entregan igual más detalle respecto a este caso detectado en nuestro país de una variante que tiene incluso síntomas distintos a las variantes que ya conocemos o que son dominantes por lo menos en nuestro territorio. Hay algunos expertos que hablan de síntomas más parecidos a un resfrío común y corriente, no como las variantes que conocemos hasta ahora, que tienen básicamente en la fiebre y en la tos seca sus síntomas que son más característicos. Esta variante, la variante Delta, tendría una sintomatología distinta, más parecida a un resfrío común, con muchísima más mucosidad y también algo de fiebre, pero en última instancia, por ejemplo, estaría la tos. Esas son algunas de las diferencias que dicen los expertos que tiene esta variante respecto a los que ya conocemos. Hablaron también hoy, y después que se confirmara este caso en el Colegio Médico, vamos a revisar lo que dijo el doctor Bernucci. La noticia de la llegada ya a nuestro país de la variante Delta no es una buena noticia. La verdad que esta variante se ha transformado en una amenaza mundial por su alta contagiosidad, por su capacidad incluso de generar en algún porcentaje escape inmunológico a la protección de las vacunas que ya conocemos. Necesitamos que las medidas sanitarias, sobre todo en el contexto de la propuesta del Colegio Médico del plan Vivo Nos Citamos, se implementen cuanto antes. No hay otra forma de evitar que la propagación de la variante a nivel comunitario se mantenga, tanto con vacunas, pero también con medidas sanitarias. Estaba revisando algunos datos sobre los efectos de esta variante Delta. En países, por ejemplo en Reino Unido, ya la variante Delta representa casi el 90% de los casos nuevos. Y en Estados Unidos, país desde donde proviene justamente la chilena que volvió a ingresar al país con esta variante, ya el 10% de los casos nuevos corresponden a esta variante que, según expertos y según algunas publicaciones médicas, representa el doble de riesgo de caer hospitalizado respecto a la variante alfa. Es más contagiosa, podría llegar a ser más peligrosa, por eso la preocupación de las autoridades y también, como escuchábamos recién, del Colegio Médico, que plantea seguir con las medidas muy estrictas, que contempla también el cierre de fronteras, como ya lo venimos teniendo hace varios meses. Actualmente las fronteras están cerradas hasta el 30 de junio y si se extiende el estado de excepción, las fronteras podrían seguir cerradas justamente para evitar que variantes de este tipo entren a nuestro país. Iván, respecto a lo que está planteando también Roberto, está la duda porque estábamos con nuestras fronteras cerradas solamente para casos bien puntuales y excepcionales. Entonces, eso me imagino que será alguno de los aspectos que se va a analizar, cuáles fueron los motivos de este viaje de esta chilena con la variante que llegó a nuestro país. Sí, dos cosas. Respecto a los motivos, lo que se conoce hasta ahora es que ella es una chilena residente en Estados Unidos. No es que haya viajado de Chile a Estados Unidos, es residente en Estados Unidos y viajó a Chile precisamente con un motivo excepcional, que es participar de un funeral de una persona cercana. Eso por un lado. Y lo otro, por lo que pudimos recabar durante la mañana mientras estaba en desarrollo la reunión COVID que antecede al reporte, podría haber anuncios respecto a el cierre de fronteras, digamos, restringir aún más los casos excepcionales. Eso podría ser algo que se anuncie durante los próximos minutos en el reporte, junto con por ejemplo, el retroceso o el avance de varias comunas del país en el plan paso a paso. De hecho, nos advertían que al menos una decena de comunas de la región metropolitana van a avanzar en el plan paso a paso a transición, que son comunas que llevan por lo menos 90 días de cuarentena.